Hola a todos. Nos vemos nuevamente esta semana para abordar un tema muy interesante sobre nuestra lengua y hablaremos de prefijos y sufijos del idioma español. De esta manera nos enteraremos cómo es que se forman las nuevas palabras en nuestro idioma. Previo a eso, les traigo una pequeña reflexión. Quiero que se tomen unos minutos y observen esta imagen con detenimiento que habla de la educación en tiempos de la pandemia. ¿Cuántos están del otro lado de la ventana y cuántos están de este lado de la ventana? Lo importante de nuestra reflexión de hoy es que pongamos en práctica valores como la solidaridad, el compañerismo, la empatía, el amor, porque es importante darnos cuenta que si tenemos un poco, pues es bueno compartirlo con nuestros compañeros que necesitan una tarea, una información, una imagen. Hay que estar listos para dar nuestra mano generosa en este tiempo de crisis económica, de salud y social. Así que a poner en práctica estos valores les dejo con esta reflexión y es así como iniciamos con nuestro tema el día de hoy. Y decimos, ¿cómo formamos palabras nuevas? Encontramos la palabra. La palabra es aquella que contiene el lexema o raíz, el significado. A esta palabra le colocamos unas partículas antes, que se llaman prefijos, o bien le colocamos partículas después de la palabra lexema o raíz, que se llaman sufijos. A estos dos se les conoce como afijos. Quiere decir entonces que los afijos pueden ser prefijos y sufijos. Veamos estos ejemplos para que nos quede más claro. Tenemos una serie de palabras a nuestra izquierda. Quiero que las observen y se enteren en qué coinciden todas ellas. Ah, claro, ya lo descubrieron. Todas ellas tienen una misma terminación, ería, panadería, jardinería, cafetería. Y todas esas terminaciones nos refieren a un lugar o a una tienda. Veamos este ejemplo. Tenemos otra serie de palabras que también tienen una coincidencia. Observémoslas. Ah, claro, ya lo descubrieron. Esa coincidencia es la partícula des, que en este caso es carencia o se refiere a algo negativo, como por ejemplo deshacer, desdicha, descomponer, desequilibrar, desatar, desatinar. Veamos entonces. Estamos hablando del afijo, que es una palabra que proviene etimológicamente del latín affixus y que significa partícula correctamente fijada. Es decir, un afijo será una partícula que se une a una palabra para así formar un nuevo concepto. Veamos entonces. La palabra campeón es una palabra que tiene significado, raíz o lexema. En este caso, campeón es una persona que ha ganado un primer lugar. Si a la palabra campeón le anteponemos o le colocamos delante la partícula sub, formamos la palabra subcampeón, que se refiere a una persona que no ganó el primero, sino el segundo lugar. Si a la palabra campeón le anteponemos la partícula bi, estamos hablando de una persona que ha ganado por 2 veces un campeonato. Si a la palabra campeón le colocamos la terminación cito, estamos hablando de un diminutivo, un niño que ganó un campeonato, el campeoncito. De esta manera es posible que nosotros podamos observar con claridad que la palabra campeón puede recibir partículas antes de la palabra y partículas después de las palabras. A las que van delante de la palabra se les conoce como prefijos y a las que van después como sufijos. Lo veremos a continuación. A ambas se les conoce como afijos. Veamos entonces. Si nos ha quedado claro que los afijos pueden ser prefijos y sufijos, en este momento hablaremos de los prefijos. El prefijo es el afijo agregado al comienzo de una palabra para formar una palabra derivada. Entonces quedamos que el prefijo es
el agregado que se coloca al comienzo. Por ejemplo, la partícula re antes de la palabra leer nos forma releer. Este prefijo re unido a los verbos significa repetición, reanimar, reconstruir, reelegir, re bueno. En este caso, re bueno hace un aumento de una acción. Veamos este otro ejemplo, tele. Tele es un prefijo que significa distancia, lejanía. Y tenemos aquí telecomunicaciones, teledirigido, teléfono, teleconferencia, televisión. El prefijo pro, que significa un movimiento que va hacia adelante, formamos la palabra procrear, promover, promoción, progresar, pronóstico. Veamos. Ahora le toca a usted. Y tenemos acá la tarea de formar estas palabras. Veamos entonces, acá le doy una serie de palabras. Usted, por favor, haga la unión, forme nuevas palabras usando estos prefijos. Muy bien, seguramente su trabajo quedó así. Felicitaciones, vamos comprendiendo bastante bien el tema de los prefijos y hemos formado nuevas palabras. Los sufijos. Los sufijos, que también es un tipo de afijo, es el agregado al final de una palabra o de su raíz para formar una palabra derivada. Veamos este caso. Hay varias maneras para formar nuevas palabras y como dijimos, la derivación es uno de ellos. Y tenemos la palabra flor más el sufijo ero nos da como resultado la palabra florero. La palabra sol más el sufijo eado nos da la palabra nueva soleado. Ahora, hay dos tipos de sufijos. Hay sufijos apreciativos, significan tamaño, es decir, algo que es mayor, que es menor, o bien también va a significar desprecio. Tenemos entonces dentro de los sufijos apreciativos tres tipos. Los diminutivos, ito, illo, por ejemplo, perrito, chiquillo. Aumentativo, on, ote, por ejemplo, hombrón, perrote. Los peyorativos o despectivos, ucha, aco, por ejemplo, casucha, pajarraco. Es así como tenemos sufijos apreciativos, pero también hay sufijos flexivos. Estos tienen que ver con las categorías gramaticales. Por ejemplo, de género decimos niño y niña. Niño para el masculino y niña para el femenino. De número, gato cuando nos referimos a uno y gatas cuando nos referimos a varias. Plural. El modo es el modo indicativo, subjuntivo, imperativo. En este caso tenemos el ejemplo de la conjugación del verbo amar. Que ellos amen está dado en el imperativo. Y tenemos el ejemplo de amaría en el indicativo potencial. En este caso, estamos viendo nosotros también que hay unos agregados al final de la palabra que tienen que ver con el modo verbal y el tiempo verbal que puede ser presente, pasado y futuro. Estudio, estudié y estudiaré. Estos sufijos flexivos que tienen que ver con género, número, modo y tiempo también nos ayudarán a la formación de nuevas palabras. En nuestro idioma español tenemos muchos sufijos. Aquí solo les traigo un par de ejemplos para ampliar nuestros conocimientos. Por ejemplo, tenemos el sufijo age, con el que formamos aprendizaje, abordaje, hospedaje. El sufijo es, brillantez, sencillez, altivez. El sufijo esa, grandeza, tristeza, belleza. El sufijo dad, solidaridad, habilidad, responsabilidad, bondad. Solo para citar algunos ejemplos. Ahora le toca a usted. Veamos, va a formar palabras nuevas con estos sufijos que le estoy presentando. Usted hace el trabajo, claro,
y por supuesto ha acertado. Aquí tenemos nuevas palabras que hemos formado con estas terminaciones a las que les llamamos sufijos. Muy bien, les estoy entregando un fragmento del Principito, un pequeño párrafo en donde va a identificar sufijos, los va a subrayar en rojo, prefijos los va a subrayar en azul. Una vez que los haya subrayado, los saca en una lista aparte para identificarlos de mejor manera y nuestro aprendizaje sea mayor. Tarea número 2, va a elaborar una lista de 20 palabras, igualmente señalará sufijos y prefijos diferenciándolos con color rojo y azul. Agradezco mucho su atención, espero que hayamos compartido estos conocimientos y que haya aprendizaje. Para las dudas o consultas me escriben y nos vemos la próxima semana.